Es Nochebuena, y bueno, muchos están encendiendo las luces del arbolito. Pero nosotros vamos a encender otra cosa, la chispa del liderazgo. Me gusta esa idea. Hoy nos vamos a sumergir en un libro fascinante, A ver. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell. Ah, qué bueno. Un libro que sé que te apasiona y esta noche vamos a desmenuzarlo juntos. Me parece fantástico. Vamos a descubrir esas historias y ejemplos que hacen de estas leyes herramientas tan poderosas para la vida. Un regalo anticipado de Navidad. Exactamente un regalo que desenvolveremos juntos. Empecemos con la ley del tope. A ver. Esta ley nos dice que nuestra capacidad de liderazgo es como una tapa que limita nuestra efectividad. Sí, es una analogía muy poderosa. Imagínate una olla hirviendo a punto de desbordarse, Me gusta. llena de ideas, proyectos. Sí. Pero nuestra capacidad de liderazgo, esa es la tapa que limita cuánto puede expandirse ese potencial. Es una imagen muy gráfica. Claro. Entonces, si queremos que nuestra olla hierva a borbotones, tenemos que agrandar la tapa, ¿no? Exacto. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? Bueno, pues Maxwell nos cuenta la historia de Jerry Faust, un entrenador de fútbol americano que arrasaba en la secundaria. Ajá. Pero al llegar a Notre Dame, fracasó. Increíble. Tenía el conocimiento técnico, pero le faltaba esa capacidad de liderazgo para inspirar y guiar a un equipo a otro nivel. Su tapa se quedó pequeña. Exactamente. Es fascinante porque nos demuestra que el éxito en un área no garantiza el éxito en otra si no se cultiva el liderazgo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué crees que le faltó específicamente a Faust para triunfar en Notre Dame? Esa es la pregunta clave. No solo se trata de ser bueno en algo, sino de saber liderar a otros para alcanzar un objetivo común. Quizás Faust no supo conectar con jugadores más maduros, o tal vez falló en la gestión del talento a ese nivel. Claro, La ley del tope nos invita a analizar nuestras propias tapas. es decir, nuestros límites. Exacto. ¿Qué aspectos de nuestro liderazgo nos están limitando? Pasando a la ley de la influencia, Maxwell afirma que el liderazgo es influencia y nada más. Así es. ¿Cómo podemos entender esto sin caer en la manipulación? Buena pregunta. La clave está en la voluntad. Un líder genuino no obliga, sino que inspira a otros a seguirlo. Piensa en la princesa Diana y la madre Teresa. Dos mujeres increíbles. Dos mujeres con estilos de liderazgo opuestos, pero ambas ejercían una enorme influencia. Diana con su carisma y trabajo humanitario, y la madre Teresa con su entrega a los más necesitados tocaban el corazón de la gente. Es interesante cómo mencionas corazón, porque para influir de manera positiva, primero hay que conectar a nivel humano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo influyes tú en tu entorno? Buena pregunta. Quizás lideras en tu familia, en tu trabajo o en tu comunidad sin siquiera darte cuenta. Sin darnos cuenta. La ley de la influencia nos invita a ser conscientes de nuestro impacto y utilizarlo para generar un cambio positivo. Hablando de cambio, la ley del proceso nos recuerda que el liderazgo no se construye de la noche a la mañana. Claro que no. Es un proceso, ¿verdad? Así es. Es un viaje, no un destino. Y para ilustrarlo, Maxwell nos habla de Theodore Roosevelt. Me encanta Theodore Roosevelt. A pesar de ser un hombre de acción, Roosevelt se forjó como líder a través del aprendizaje constante buscando desafíos que lo empujaran a crecer. Me gusta la idea de que el liderazgo es un camino que se construye paso a paso, pero a veces nos impacientamos, queremos resultados rápidos. Es normal, pero la ley del proceso nos enseña que el crecimiento requiere tiempo y esfuerzo. El propio John C. Maxwell reconoce que no podría haber escrito este libro hace 20 años. Wow. Le tomó toda una vida interiorizar estas leyes. Es un mensaje de paciencia para todos nosotros. Paciencia y perseverancia, diría yo. Hablando de construir bases sólidas, la ley del terreno firme nos habla de la importancia fundamental de las bases. Confianza sin confianza no hay liderazgo posible. Es el cimiento. Es como construir una casa sobre arena, tarde o temprano se derrumbará. Maxwell utiliza el ejemplo de Robert McNamara y la guerra de Vietnam. Un ejemplo complejo. Su falta de honestidad erosionó la confianza del público, lo que debilitó la posición del gobierno. Uf, ese es un ejemplo potente. Nos recuerda que la competencia técnica es importante, pero el carácter y la integridad son el cimiento del liderazgo. Sin duda. ¿Crees que una sola falla en la integridad puede ser fatal para un líder? Es un tema complejo, depende de la gravedad de la falta de cómo se gestione la situación de la historia previa del líder. Lo que es innegable es que la confianza una vez rota es muy difícil de recuperar. Claro. La ley del terreno firme nos invita a ser impecables en nuestras acciones y a construir relaciones basadas en la transparencia y la honestidad. Y de la confianza saltamos a la fuerza. La ley del respeto nos dice que las personas tienden a seguir a quienes perciben como más fuertes. Pero, ¿qué significa ser fuerte en el contexto del liderazgo? ¿Es solo una cuestión de poder o autoridad? Para nada, Maxwell nos presenta la historia de Harriet Tubman,
una mujer analfabeta y físicamente menuda, pero con una fuerza interior impresionante. Qué increíble. Ella guió a cientos de esclavos hacia la libertad, inspirando respeto y admiración. ¡Qué historia tan inspiradora! Tullman nos demuestra que la verdadera fuerza no siempre es la más visible, sino que reside en cualidades como la valentía, la determinación, la compasión. Exactamente, la ley del respeto nos invita a mirar más allá de las apariencias y reconocer la fuerza en sus diversas formas. Y hablando de ver más allá de lo evidente, la ley de la intuición nos habla del sexto sentido del líder. ¿Es esto algo con lo que se nace o se puede desarrollar? Esa es una pregunta que ha intrigado a muchos. Maxwell no cree que la intuición sea algo mágico, sino una habilidad que se afina con la experiencia, el conocimiento y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Nos pone el ejemplo del regreso de Steve Jobs a Apple. Un momento clave en la historia de la tecnología. Su decisión de asociarse con Bill Gates, su rival. Su rival. Pareció ilógica, pero su intuición le decía que era la clave para salvar la empresa. Lo que me parece interesante es que Jobs no se basó solo en datos o análisis, sino que confió en su instinto, en esa capacidad de ver lo que otros no veían. Y esa capacidad se nutre de la experiencia del aprendizaje continuo de la observación. La ley de la intuición nos invita a prestar atención a esa voz interior, a esa sabiduría que se acumula con los años sin dejar de lado el análisis racional. Es como encontrar el equilibrio entre la cabeza y el corazón, ¿verdad? Utilizando ambos para tomar decisiones más acertadas. Exacto. Y ahora, si te parece bien, podemos adentrarnos en la ley del magnetismo, una de las más intrigantes de Maxwell. Me encanta. Esta ley nos dice que atraemos a personas que son como nosotros. Interesante. Nuestros equipos, nuestros círculos cercanos reflejan nuestras fortalezas, debilidades, valores e incluso nuestra generación. Es como si nuestro liderazgo fuera un imán que atrae a aquellos que vibran en nuestra misma sintonía. Pero, ¿qué pasa si queremos atraer a personas diferentes con talentos que complementen los nuestros? Maxwell nos cuenta una anécdota muy reveladora sobre su época como pastor. A ver. Él no era músico y curiosamente no lograba atraer a músicos a su congregación. La lección es clara: si queremos un equipo diferente, debemos convertirnos en el tipo de persona que atrae a esos individuos. O sea que si quiero rodearme de gente creativa e innovadora, primero tengo que cultivar esas cualidades en mí mismo. Exactamente. Es un desafío, pero también una oportunidad para crecer. Precisamente la ley del magnetismo nos invita a la introspección, a preguntarnos qué tipo de personas estoy atrayendo a mi vida. ¿Reflejan la visión que tengo para mi equipo, mi proyecto, mi futuro? Y de atraer a las personas adecuadas pasamos a conectar con ellas. La ley de la conexión nos dice que un líder genuino toca el corazón antes de pedir una mano. ¿Cómo se logra esa conexión, especialmente cuando lideramos a grupos grandes? Maxwell nos habla del poder de la conexión individual, incluso en audiencias multitudinarias. Un líder eficaz se enfoca en conectar con una persona, a la vez transmitiendo su mensaje con autenticidad y empatía. Piensa en el discurso de Elizabeth Dole en la Convención Nacional Republicana, contrastando con la dificultad de su esposo Bob Dole para conectar con el público. Es cierto, recuerdo ese discurso. Elizabeth Dole transmitía una calidez y una energía que cautivaba a la audiencia, mientras que Bob Dole se percibía más distante. Exactamente. La ley de la conexión nos recuerda que la gente no sigue a títulos o posiciones, sino a personas que les inspiran confianza y con quienes sienten una conexión genuina. Y eso se construye a través de la escucha activa, la empatía y la capacidad de comunicar con el corazón. Hablando de construir conexiones sólidas, la ley del círculo íntimo nos dice que el potencial de un líder está determinado por aquellos que lo rodean. Así es. ¿Cómo podemos aplicar esta ley para formar un círculo íntimo que nos impulse hacia el éxito? Maxwell enfatiza la importancia de la intencionalidad. No podemos dejar al azar quienes forman parte de nuestro círculo íntimo. Debemos buscar personas que nos aporten valor, que nos desafíen constructivamente, que nos ayuden a ver nuestros puntos ciegos y a crecer como líderes. Y no solo se trata de buscar mentores o consejeros, sino también de rodearnos de compañeros que nos inspiren, que compartan nuestra visión y nos impulsen a alcanzarla. Exactamente. Piensa en el ejemplo de Jack Welch, quien dedicaba tiempo y esfuerzo a seleccionar cuidadosamente a los 500 ejecutivos que formaban parte de su círculo íntimo en General Electric. Wow. Él entendía que la calidad del liderazgo en la cima se reflejaba en toda la organización. Y de la importancia del círculo íntimo pasamos a la ley del otorgamiento de poderes. ¿Por qué a algunos líderes les cuesta tanto delegar? Delegar implica ceder control y para algunos líderes eso puede generar inseguridad o miedo a perder autoridad. Pero Maxwell nos advierte sobre las consecuencias negativas de aferrarse al poder. Nos cuenta la historia de Henry Ford Santo, quien por su negativa a empoderar a sus ejecutivos, terminó saboteando el crecimiento de su propia empresa. Es un ejemplo claro de cómo la falta de confianza en el equipo puede llevar al fracaso.
Un líder que no delega termina asfixiando el potencial de su gente y a la larga el de la organización entera. La ley del otorgamiento de poderes nos invita a ser líderes que multiplican, no que restan. Al dar poder a otros, no solo liberamos nuestro tiempo y energía para enfocarnos en tareas estratégicas, sino que también fomentamos el crecimiento y la motivación del equipo. Y hablando de multiplicar, la ley de la reproducción nos dice que un líder genuino no solo lidera, sino que forma otros líderes. Exacto. ¿Cómo podemos convertirnos en líderes que inspiran a otros a liderar? La clave está en la mentoría, en la transmisión de conocimientos y experiencias. Maxwell nos inspira con la historia de David Mohan, un pastor indio que transformó su iglesia al aplicar los principios de liderazgo aprendidos de Maxwell. Increíble. Mohan, a su vez, formó a otros líderes dentro de su comunidad, creando un efecto multiplicador que expandió su impacto. Es un recordatorio de que el verdadero legado de un líder no se mide por lo que logra individualmente, sino por la cantidad de líderes que forma. Al compartir nuestro conocimiento y experiencia, creamos un impacto que trasciende nuestro propio tiempo y espacio. Exactamente, la ley de la reproducción nos invita a ser líderes que siembran semillas, que cultivan el talento en otros y los empoderan para que se conviertan en líderes a su vez. Hablando de sembrar semillas, la ley del apoyo nos habla de la importancia de conectar con la gente antes de presentar nuestra visión. ¿Cómo podemos lograr que la gente compre nuestra idea, nuestro proyecto? La clave está en la credibilidad. La gente primero apoya al líder y luego a la visión. Si no hay confianza en el líder, por muy brillante que sea la idea, no logrará el apoyo necesario. Maxwell nos pone el ejemplo del club de lectura de Oprah Winfrey. Un ejemplo muy claro. Su influencia era tal que la gente compraba los libros que ella recomendaba, incluso sin conocerlos de antemano. Es cierto, la confianza que Oprah generaba en su audiencia era un factor determinante. No se trataba solo de la calidad de los libros, sino de la conexión que ella establecía con su público. La ley del apoyo nos recuerda que la comunicación efectiva es fundamental para el liderazgo. Debemos saber transmitir nuestra visión con pasión, convicción y autenticidad, y sobre todo debemos haber construido previamente una base sólida de confianza y credibilidad. Y de la conexión con la gente pasamos a la fuerza interior del líder. La ley de la victoria nos dice que los líderes victoriosos encuentran la forma de ganar sin importar las circunstancias. ¿Es esto una cuestión de optimismo o hay algo más profundo? Va más allá del simple optimismo. Es una cuestión de determinación, de resiliencia, de la capacidad de sobreponerse a los obstáculos y mantener la visión clara, incluso en momentos de adversidad. Maxwell nos compara el liderazgo de Abraham Lincoln durante la Guerra Civil con el de Jefferson Davis. Dos figuras históricas fascinantes. Lincoln, a pesar de las enormes dificultades, supo mantener la unidad del norte y guiar a su país hacia la victoria, mientras que Davis se mostró dubitativo e indeciso. La historia nos da grandes lecciones. La ley de la victoria nos enseña que el liderazgo efectivo requiere no solo de una visión clara, sino también de una voluntad férrea para alcanzarla superando las inevitables dificultades que encontraremos en el camino. Y hablando de superar dificultades, la ley del gran impulso nos habla del poder del momentum. ¿Cómo podemos crear y mantener ese impulso que nos lleva hacia el éxito? El momentum se genera a través de pequeñas victorias de logros que, por pequeños que parezcan, nos motivan a seguir adelante. Maxwell nos relata la historia de Jaime Escalante, un profesor de matemáticas que logró resultados extraordinarios con sus alumnos en una escuela de bajos recursos. Una historia de superación increíble. Escalante no se conformó con lo que se esperaba de esos estudiantes, sino que les transmitió la confianza en sus capacidades y los impulsó a alcanzar un nivel de excelencia que nadie creía posible. La historia de Escalante es un ejemplo inspirador de cómo el liderazgo puede generar un cambio real en la vida de las personas. Al creer en el potencial de sus alumnos y crear un ambiente de aprendizaje positivo. Escalante generó un impulso que los llevó a superar todas las expectativas. La ley del gran impulso nos invita a ser líderes que inspiran, que motivan, que celebran los pequeños logros y que a través de la acción constante generan un movimiento imparable hacia el éxito. Y de la acción constante pasamos a la importancia de la focalización. La ley de las prioridades nos recuerda que no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer las cosas correctas. ¿Cómo podemos identificar esas pocas tareas vitales que generan el mayor impacto? Maxwell nos habla de la filosofía de John Wooden, un entrenador de baloncesto legendario quien priorizaba el desarrollo de los jugadores por encima de la victoria. Un enfoque interesante. Y sin embargo, Wooden logró un éxito sin precedentes, ganando 10 campeonatos nacionales con la Universidad de UCLA. Su secreto: enfoque en lo importante, no en lo urgente. Es un cambio de paradigma. A veces nos dejamos llevar por la vorágine del día a día, atendiendo a lo urgente, pero descuidando lo que realmente importa a largo plazo. La ley de las prioridades nos invita a hacer una pausa, a analizar nuestras actividades y preguntarnos: ¿estoy dedicando mi tiempo y energía a lo que realmente me acerca a mis objetivos?
¿O estoy dispersando mis esfuerzos en tareas que, si bien son importantes, no son cruciales para el éxito de mi visión? Es un ejercicio de honestidad y de autoconocimiento. Hablando de honestidad, la ley del sacrificio nos dice que un líder genuino está dispuesto a renunciar a sus propios intereses para el bien de la organización. ¿Es esto una cuestión de altruismo o hay algo más estratégico en juego? Sin duda hay un componente de generosidad en el sacrificio del líder. Pero también hay una visión a largo plazo. Maxwell nos cuenta la historia de Lee Iacocca, quien para salvar a Chrysler de la bancarrota renunció a su salario y a su comodidad. Un acto de valentía. Iacocca entendía que al poner las necesidades de la empresa por encima de las suyas, inspiraba a sus empleados a hacer lo mismo. Es un ejemplo de cómo el liderazgo se basa en el ejemplo. Las palabras convencen, pero las acciones arrastran. Exactamente, la ley del sacrificio nos invita a ser líderes que dan el primer paso, que se ponen la camiseta y demuestran con su ejemplo que están dispuestos a darlo todo por el bien común. Y de la importancia del ejemplo pasamos a la sutileza del timing. La ley del momento oportuno nos dice que saber cuándo actuar es tan crucial como saber qué hacer. ¿Cómo podemos desarrollar esa sensibilidad para reconocer el momento adecuado? El timing es un arte que se perfecciona con la experiencia, con la observación atenta de las circunstancias, con la capacidad de leer las señales del entorno. Maxwell nos presenta el caso de Jimmy Carter, quien ganó las elecciones presidenciales en 1976, gracias en parte al momento histórico. Un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Carter, un outsider sin experiencia en Washington, supo capitalizar el descontento del electorado con la clase política tradicional. Es decir, Carter no solo tenía un buen mensaje, sino que lo presentó en el momento preciso, cuando la gente estaba receptiva a un cambio de rumbo. La ley del momento oportuno nos invita a ser pacientes, a observar, a analizar el contexto, a esperar el momento adecuado para actuar. Un líder sabio sabe que la impaciencia puede llevar al fracaso, mientras que la prudencia combinada con la audacia puede abrir las puertas al éxito. Y hablando de abrir puertas, la ley del crecimiento explosivo nos dice que para multiplicar el crecimiento, debemos formar a otros líderes, no solo seguidores. ¿Cómo podemos implementar esta ley en la práctica? La clave está en la delegación efectiva y en la creación de un sistema de desarrollo de liderazgo dentro de la organización. Maxwell nos comparte la historia de John Schnatter, fundador de Papa John's Pizza, quien experimentó un crecimiento exponencial en su empresa cuando se enfocó en formar líderes dentro de su equipo. Es un ejemplo de cómo la visión a largo plazo, la inversión en el desarrollo del talento y la creación de una cultura de liderazgo pueden generar un impacto positivo y duradero. La ley del crecimiento explosivo nos invita a pensar en grande, a no limitarnos a nuestro propio liderazgo, sino a crear un sistema que permita a otros desarrollar su potencial y contribuir al crecimiento de la organización. Y para cerrar este recorrido por las 18 primeras leyes, la ley del legado nos habla de la importancia de construir algo que trascienda nuestro propio tiempo. ¿Cómo podemos crear un legado que perdure? Maxwell nos pone el ejemplo de Roberto Goizueta, CEO de Coca-Cola, quien a pesar de su enfermedad terminal se dedicó a planificar cuidadosamente el futuro de la compañía, asegurando una sucesión exitosa. Una historia conmovedora. Goizueta entendía que su responsabilidad como líder no terminaba con su mandato, sino que debía dejar una huella positiva en la organización que perdurara en el tiempo. Es un ejemplo de visión a largo plazo de compromiso con la sostenibilidad de la empresa, de la importancia de pensar en las futuras generaciones. La ley del legado nos invita a reflexionar sobre el impacto que queremos dejar en el mundo. ¿Qué queremos que se diga de nosotros cuando ya no estemos? ¿Qué queremos que sea nuestra contribución a la sociedad, a la organización, a las personas que nos rodean? Son preguntas profundas que nos desafían a pensar más allá de nuestros propios intereses y a enfocarnos en crear un impacto positivo que trascienda nuestro propio tiempo. Y hablando de dejar una huella, aún nos quedan 3 leyes por explorar. ¿Qué nos espera en este último tramo del viaje? Un montón de sabiduría todavía por descubrir, ¿verdad? Nos adentramos ahora en el terreno de la expansión del liderazgo. La ley 19, la ley del momento oportuno, nos recuerda que un líder no solo debe saber qué hacer, sino también cuándo hacerlo. El timing, esa capacidad de reconocer el momento justo para actuar. ¿Es algo innato o se puede desarrollar? Como muchas habilidades de liderazgo se puede cultivar, se trata de desarrollar la sensibilidad para leer las señales, entender el contexto y a veces simplemente confiar en el instinto. Instinto, como una corazonada. Exacto, Maxwell lo compara con surfear una ola. Si te lanzas demasiado pronto o demasiado tarde, te caes. Pero si encuentras el momento perfecto, el viaje es increíble. Nos pone el ejemplo de la victoria de Jimmy Carter en 1976. Jimmy Carter, un presidente peculiar. Su mensaje resonó porque supo aprovechar el momento de desencanto del electorado con la clase política tradicional. Es decir, no solo se trata de tener un buen mensaje, sino de saber cuándo y cómo comunicarlo.
Entender el contexto, la situación, las emociones de la gente suena a un juego de ajedrez, ¿no? Una excelente analogía. Un líder estratégico, como un buen ajedrecista, piensa varios movimientos por delante, anticipa las jugadas del contrincante y aprovecha las oportunidades que se presentan en el tablero. Fascinante. Y hablando de expandir el juego, la ley del crecimiento explosivo nos habla de multiplicar, no solo sumar. ¿A qué se refiere Maxwell con esto? A que para lograr un crecimiento exponencial debemos formar a otros líderes, no solo seguidores. Es como la diferencia entre encender una vela con otra o encender una hoguera que a su vez encienda otras hogueras. ¡Wow! Me gusta esa imagen. El impacto se multiplica. Ya veo. No se trata solo de liderar un equipo, sino de crear un sistema donde otros puedan desarrollar su potencial de liderazgo. Exacto. Maxwell nos comparte el caso de John Schnatter, fundador de Papa John's Pizza. La pizza. Su empresa creció exponencialmente cuando él se enfocó en formar líderes dentro de la organización. Es decir, invirtió en el desarrollo de su gente, no solo en la expansión del negocio. Esa inversión le generó un retorno enorme a largo plazo. La ley de crecimiento explosivo nos reta a ser líderes que multiplican su impacto a través de la formación de otros líderes. Es una visión poderosa, ¿no crees? Totalmente. Y para cerrar este recorrido por las 21 leyes, llegamos a la ley del legado. ¿Cuál es la enseñanza principal de esta última ley? Maxwell nos invita a reflexionar sobre la huella que queremos dejar en el mundo. El verdadero legado de un líder no se mide por sus logros personales, sino por la trascendencia de su impacto. Dejar un mundo mejor que como lo encontramos. ¿Cómo podemos aplicar esta ley en nuestra vida diaria? No se trata solo de grandes acciones, sino de la suma de pequeñas decisiones que tomamos cada día. ¿Cómo estamos impactando a nuestro entorno? ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Cómo estamos contribuyendo al crecimiento de otros? Es una invitación a la introspección, a evaluar nuestro impacto en el mundo y asegurarnos de que nuestra huella sea positiva, que inspira a otros a seguir nuestros pasos. Exactamente. La ley del legado nos recuerda que el liderazgo no se trata de nosotros mismos, sino del impacto que generamos en los demás y en el mundo que nos rodea. ¡Wow! ¡Qué viaje tan inspirador! Hemos recorrido las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell, descubriendo historias, ejemplos y reflexiones que nos invitan a ser mejores líderes en todos los ámbitos de nuestra vida. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con todos nuestros oyentes. Esperamos que estas enseñanzas te acompañen en tu camino hacia el éxito y la realización personal. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre estas leyes, a identificar cuáles resuenan con mayor fuerza en ti y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. No olvides dejarnos tus comentarios, compartir este episodio con alguien a quien pueda inspirar y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando temas fascinantes como este. Hasta la próxima. Ya hablamos de dejar huella y vaya que hemos dejado una en este recorrido, pero aún nos quedan 3 leyes por explorar. Cierto, aún hay más tesoros por descubrir en este libro. ¿Qué nos espera en este último tramo del viaje? Pues nos adentramos en un terreno fascinante, la expansión del liderazgo. Empezamos con la ley 19, la ley del momento oportuno. El timing. Esta ley nos recuerda que un líder no solo debe saber qué hacer, sino también cuándo hacerlo. El timing, esa capacidad de reconocer el momento justo para actuar. ¿Es algo innato o se puede desarrollar? Como muchas habilidades de liderazgo se puede cultivar. Vale. Se trata de desarrollar la sensibilidad para leer las señales, entender el contexto y a veces simplemente confiar en el instinto. Instinto. Como una corazonada. Exacto, Maxwell lo compara con surfear una ola. Me gusta la analogía. Si te lanzas demasiado pronto o demasiado tarde, te caes. Claro. Si encuentras el momento perfecto, el viaje es increíble. Sí. Para ilustrarlo, nos habla de Jimmy Carter y su victoria en las elecciones de 1976. Jimmy Carter, un presidente que supo aprovechar el momento. Su mensaje resonó porque supo aprovechar el momento de desencanto del electorado con la clase política tradicional. Es decir, no solo se trata de tener un buen mensaje, sino de saber cuándo y cómo comunicarlo. Entender el contexto, la situación, las emociones de la gente, suena a un juego de ajedrez, ¿no? Totalmente. Un líder estratégico, como un buen ajedrecista, piensa varios movimientos por delante, anticipa la jugada del contrincante y aprovecha las oportunidades que se presentan en el tablero. Qué interesante. Y hablando de expandir el juego, la ley del crecimiento explosivo nos habla de multiplicar, no solo sumar. ¿A qué se refiere Maxwell con esto? Creo que para lograr un crecimiento exponencial debemos formar a otros líderes, Ajá. no solo seguidores. Caray. Es como la diferencia entre encender una vela con otra o encender una hoguera que a su vez encienda otras hogueras. Wow, me encanta esa imagen. El impacto se multiplica. Es una visión muy poderosa, la de crear un sistema donde otros puedan desarrollar su potencial de liderazgo. Exactamente. Maxwell nos pone el ejemplo de John Schnatter, fundador de Papa John's Pizza. La famosa pizza.
Su empresa creció exponencialmente cuando él se enfocó en formar líderes dentro de la organización. Es decir, invirtió en el desarrollo de su gente. Y eso le trajo grandes beneficios a largo plazo. Así es, la ley del crecimiento explosivo nos reta a ser líderes que multiplican su impacto a través de la formación de otros líderes. Y por último, llegamos a la ley del legado. ¿Cuál es la enseñanza principal de esta última ley? Esta ley nos invita a reflexionar sobre la huella que queremos dejar en el mundo. El verdadero legado de un líder no se mide por sus logros personales, sino por la trascendencia de su impacto. Dejar un mundo mejor que como lo encontramos. Exactamente. ¿Cómo podemos aplicar esta ley en nuestra vida diaria? No se trata solo de grandes acciones, sino de la suma de pequeñas decisiones que tomamos cada día. ¿Cómo estamos impactando en nuestro entorno? ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Cómo estamos contribuyendo al crecimiento de otros? Es una invitación a la introspección, a mirar hacia adentro y evaluar cómo nuestras acciones impactan en los demás. La ley del legado nos recuerda que el liderazgo no se trata de nosotros mismos, sino del impacto que generamos en los demás y en el mundo que nos rodea. ¡Wow! ¡Qué viaje tan inspirador! Hemos recorrido las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John C. Maxwell, Ha sido un placer. descubriendo historias, ejemplos y reflexiones que sin duda nos invitan a ser mejores líderes en todos los ámbitos de nuestra vida. Esperamos que estas enseñanzas te acompañen en tu camino hacia el éxito y la realización personal. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre estas leyes e identificar cuáles resuenan con mayor fuerza en ti y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. No olvides dejarnos tus comentarios, compartir este episodio con alguien a quien puede inspirar y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando temas fascinantes como este. Hasta la próxima.